Hola, seguro que en algún momento te han encomendado la tarea de producir un texto y tú no sabías qué hacer. Te pusiste nervioso y procrastinaste la tarea tal vez y finalmente terminaste copiando y pegando cualquier documento. O de repente terminaste con un texto que no te gustó. El día de hoy vamos a tratar de describir cuáles son o cuál es una estrategia para producir un texto. Vamos a describir Vamos a hacer una sugerencia de cómo realizar el proceso de redacción. Empecemos. Nuestro objetivo es que conozcas la secuencia de tareas necesarias para realizar el proceso de redacción, porque son muchas. Esto lo podríamos comparar a la acción de cocinar, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción de cocinar demanda muchas tareas para lograr preparar el plato que deseamos, ¿no? Comencemos por definir qué cosa es redacción. Nosotros podemos entender redacción como el texto escrito. Sin embargo, debemos considerar redacción también y principalmente como un proceso. ¿Un proceso por qué? Porque es una acción compleja que demanda una secuencia de acciones o tareas. Y estas tareas incluso las podemos identificar o agrupar en tres momentos críticos, ¿no? La planificación, la escritura o textualización y la revisión o corrección, los cuales son importantes para el desarrollo del texto escrito. Y también para poder evitar el plagio. El plagio entonces es un enemigo y es un riesgo que todo aquel que escribe un texto formal está expuesto, ¿no? Entonces debemos tratar de evitar copiar textos ajenos. Disculpen, a ver, continuemos. ¿Cómo planificar un texto? Bueno, hay tres acciones que debemos tener en cuenta. El primero es identificar correctamente cuál es el propósito comunicativo del texto, o sea, qué queremos comunicar, qué queremos hacer con las palabras, qué impacto queremos que genere nuestro texto, qué queremos que el receptor haga a partir de la lectura de nuestro texto. Por ejemplo, si es una invitación, queremos que el lector venga, ¿no? Y deberíamos colocar todas las ideas necesarias para convencer al lector para acercarse a nuestro evento, ¿no? Si es un texto informativo, deberíamos describir el tema de su interés para que lo termine leyendo y obtenga información adecuada para que él la pueda usar, ¿sí? Entonces, identificar la intención comunicativa va a influir en todas las acciones posteriores. ¿Por qué? Porque va a permitir organizar la información, las ideas para lograr ese objetivo. Por eso es tan importante y crucial esta primera tarea, esta primera acción. Porque va a decidir si nuestro texto formal es positivo o es argumentativo también, ¿no? Bueno, la revisión de fuentes consiste en leer, en aplicar técnicas de lectura para obtener información de textos ajenos, es decir, de textos mayormente realizados por especialistas en algún tema en particular del cual nosotros vamos a explicar o vamos a disertar. Entonces, la revisión de fuentes implica la lectura analítica, es decir, identificando conceptos e información, perdón, importante. Es aquí donde nosotros tenemos que identificar información y luego proceder a seleccionar qué información nos sirve para obtener o lograr, perdón, nuestro propósito comunicativo. ¿Ya? Al final de esta etapa deberíamos haber hecho un mapa conceptual o un mapa mental que explore, que señale cuáles fueron los temas y subtemas de las fuentes que hemos revisado. ¿Sí? Vendría a ser como un balance de lo que hemos leído, ¿de acuerdo? A partir de esto, ya pasaríamos a la última tarea de esta etapa, que vendría a ser el esquema de producción. El esquema de producción hay diversos organizadores gráficos que podemos emplear. Uno de los más usados es el esquema numérico.
En el esquema numérico nosotros vamos a organizar las ideas que hemos seleccionado después de la revisión de fuentes. Recuerden que esas ideas deberían lograr o deberían estar encaminadas a lograr el propósito comunicativo que le hemos eh, impuesto al texto, ¿no? Entonces, el esquema de producción es un organizador gráfico que ordena las ideas que hemos seleccionado en la tarea de revisión de fuentes previa. Y es como un guión, es como una lista de temas y subtemas que nos van a indicar qué ideas van a aparecer primero, ¿no? Es decir, el orden de las ideas. Entonces, si nosotros hacemos una comparación con la cocina, esta primera etapa podría compararse como cuando uno decide qué cosa va a cocinar en el día, ¿no? ¿Cuál va a ser el plato que vamos a comer hoy? Si tenemos claro cuál es el propósito entonces, qué es lo que queremos cocinar, vamos a buscar los ingredientes. Y los ingredientes no siempre van a estar en casa, tenemos que ir al mercado. Pero cuando vamos al mercado no nos traemos todos, pues todo el mercado, ¿no? Todos los productos que están ahí, sino que solo adquirimos aquellos que nos sirven para hacer el platillo. Entonces, seleccionamos ingredientes. Y una vez que llegamos a casa en la preparación, ya organizamos nuestros ingredientes, los mezclamos de tal forma que obtenemos un platillo, el platillo que queríamos desde un principio, ¿no? Entonces, en el esquema de producción, lo que nosotros vamos a organizar es la información que hemos obtenido en la lectura de las fuentes en concordancia con el propósito comunicativo que persigue nuestro texto. En la segunda etapa ya es la escritura o textualización, ¿no? Aquí vamos a escribir un texto. Bueno, ¿cómo se escribe un texto? No con letras, sino formulando oraciones. Y las oraciones deberían em, vincular conceptos con verbos. Por ejemplo, nuestras oraciones deberían tener estos elementos, ¿no? Sujeto, verbo, complemento. Esa es la estructura estándar de nuestras oraciones. Entonces, así podemos vincular algunos conceptos. La congestión vehicular, por ejemplo, produce efectos nefastos en los diversos ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, mira cómo dos conceptos se han vinculado con el verbo. Es lo que nosotros llamamos oración. Estas oraciones en conjunto deberían unirse a través de conectores y referentes para poder formular los párrafos. Entonces, nuestras oraciones vendrían a ser pues ladrillos, ¿no? Los cuales desunidos no conforman, ¿no? O no tienen la misma fuerza que una pared. Entonces, nuestras oraciones deben tener, nuestros ladrillos deben unirse con cemento, con argamasa para ser fuerte, para hacer un fuerte muro. Entonces, de igual forma, cuando nosotros formulamos un texto, nuestras oraciones deben estar unidas con conectores y referentes para que nuestro texto sea cohesionado y coherente. Muy bien. Ya habiendo terminado esta segunda etapa, ya teniendo el texto completo, ya redactado, ahora viene la última etapa que consiste en revisar o corregir nuestro texto. En la revisión deberían darse algunas tareas importantes como la lectura individual, en donde nosotros deberíamos prestar atención al cumplimiento de la ortografía, de las normas de sintaxis y ortografía, el uso adecuado de conectores y referentes, ¿no? Verificar que nuestro texto sea coherente y cohesionado, a verificar que nuestras oraciones no se desvíen del tema y que estén conectadas con referentes y conectores. Y finalmente, debemos verificar que nuestro texto sea documentado y que aparezcan referencias a textos de especialistas del tema, ¿no? Eso deberíamos verificar. Una vez que ya hemos revisado y enmendado algunos de esos errores, que este vendría a ser el primer filtro, el segundo filtro debería ser la lectura por pares. Es decir, aún igual, a una persona que está estudiando con nosotros, a una persona que está en el mismo grado académico que nosotros, deberíamos compartir el texto para que lo lea. Obviamente, de repente estamos haciendo equipo con él o de repente es una persona de nuestra confianza. Y él también debería encontrar errores. Otra copia sería, u otro filtro necesario sería que el texto pase por la revisión de un experto, es decir, por el profesor, y que él nos sugiera cuáles son las correcciones que hay que hacer.
Y finalmente vamos a obtener de estas dos lecturas, o de estos dos filtros, o estos tres filtros, ¿no? Las oportunidades de mejora, es decir, observaciones, ¿no? Correcciones que hay que hacer. Y ya en la etapa o en la tarea final, que consiste en la elaboración de la versión final, aquí tendríamos que hacer la modificación de nuestro borrador para obtener ya la versión final del texto. Entonces, la lectura no debe ser pues un trabajo totalmente individual. Tendríamos que hacer, eh, hacer que nuestro texto pase por diferentes filtros. Uno de los primeros filtros también podría ser incluso la inteligencia artificial, siempre considerando que el texto, que la inteligencia artificial a veces se toma muchas licencias y va a modificar de forma exagerada nuestro texto. Entonces, por ahí podríamos escribirle o sugerirle que se comporte o que adopte la actitud de un corrector de texto, por ahí. Pero hasta ahora todavía no es muy confiable, salvo que sea una página web que tenga este objetivo, ¿no? La revisión de textos y la mayoría son de paga. Entonces habría que considerar ello, ¿no? Pero de que puede haber una revisión de una inteligencia artificial a nuestro texto también podría ser. Pero repito, es muy probable que altere de forma notoria nuestro texto. Entonces hay que verificar si es que esta modificación notoria nos conviene, ¿no? Si es lo que buscamos eso, si nosotros buscamos eso en realidad. Entonces, habría que analizar pues el costo-beneficio del empleo de la inteligencia artificial. Muy bien, ahí están entonces los tres momentos importantes, ¿no? Tenemos entonces la primera etapa que les decía era la planificación, ¿ya? La segunda etapa, donde vamos a seleccionar ideas. La segunda etapa es la escritura, donde obtenemos el borrador. Y la tercera etapa es donde obtenemos la versión final del texto. Muy bien. Recordemos entonces, ya para terminar, que el proceso de redacción, ¿no? Tiene varias tareas que deberíamos cumplir. La primera, que es inevitable, es identificar cuál es el objetivo de de nuestro texto, ¿no? Así sea este un párrafo, así sea una nota que vamos a pegar en la refrigeradora. Deberíamos identificar exactamente cuál es el objetivo. Después, seleccionar la información necesaria que cumple este objetivo, ordenar esa nueva información, ¿ya? Escribirlo y otro momento crucial es la revisión. Muchas veces pecamos nosotros de entregar la primera versión del documento, la versión del borrador. Deberíamos siempre leer los textos que producimos antes de hacer la entrega de una versión final. Bueno, esperando entonces que este video haya sido explicativo, me despido de ustedes. Que les vaya muy bien.